Primero porque se enteran los vecinos. Y segundo porque va quedando mucho más en la mente. Bien, resulta que, no sé si sabéis, me tienen que operar, pero por algo será que hemos tenido que hacer este devocional de los 40 días. Porque en el momento en que nos dieron fecha para la operación, fijaros qué fecha me dieron. El 2 de enero. El 2 de enero, primero de años. Era la fecha estipulada para la operación de la rodilla. Y ya se acercaba y digo, bueno, el devocional no va a poderlo hacer, digamos, no, alguien lo tendrá que leer si quiere. Pero por algún motivo después viene pues los retrasos, ¿no? Y entonces ahora lo tenemos el 6 de febrero. Es decir, el día 4 acabamos los devocionales y el día 6, en principio, ahí está la operación. Así que por algún motivo, Dios ha permitido que podamos tener este devocional de estos estudios, que espero que os vaya bien, que nos sirva a todos, como a nosotros o a mí, particularmente me está sirviendo. Bien, pues ya estamos en el tercer mensaje relacionado con este devocional de los 40 días. El título, no sé si lo recordáis, pero el título es El llamamiento de Cristo. Y en distintas fases hemos visto el llamamiento de Cristo en relación a su grandeza, el llamamiento de Cristo referente a su obra, y hoy tendremos el llamamiento de Cristo en su eficacia, como eficaz, ¿no? Entonces, en el devocional, si lo lleváis al día, espero que sí, pues a veces a nosotros mismos, a lo mejor algún día se nos atrasa y al día siguiente tenemos que correr un poquito más para hacer el del anterior. Esta semana, hoy tenemos el de Jonás, el personaje de Jonás para tratarlo. Pues bien, ahí encontramos a hombres y mujeres que fueron llamados para cumplir ni más ni menos una vocación que Dios había puesto en sus vidas. Y ese llamamiento es el que Dios también puede hacer en cada uno de nosotros. Dios puede llamar a un niño, como podemos recordar a Samuel, jovencito, que fue llamado por Dios, Samuel, 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 y podíamos ir viendo como David también es un joven, ¿no? Y podíamos ir viendo distintos personajes que aparecen en la palabra de Dios que en su juventud fueron llamados. Y ese mismo tipo de llamado también lo podemos recibir nosotros. Entonces, si Dios va tocando vuestras vidas para un servicio, para el llamado, pues nos alegraremos muchísimo. Ayer estuvimos con Jonathan y Diana y ellos pues están siendo llamados, acaban ahora en junio, acaba ya los estudios del IPSTE, 4 años, y están pensando en dónde Dios nos va a llamar, dónde nos va a enviar. Y así estamos orando también por ellos. Ellos oran por nosotros y nosotros oramos también por ellos. Pero bueno, recibieron un llamado, Laia, Xavi, Eric y Sara allí en Vilanova, y el que está para venir aquí en nuestra iglesia también yo creo que está siendo llamado por el Señor y espero que sea pronto, así que confiamos en ello. Veamos lo que hoy extraemos de este capítulo 2 que hemos leído, de Colosenses. Los primeros versículos, porque quiero que sepáis, del capítulo 2, cuán grande lucha, dice el texto, y es el primer punto que tenemos, la lucha espiritual, cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Estos versículos, Pablo comparte su intensa lucha espiritual
por cada uno de los creyentes, deseando consolar sus corazones y unirlos en ese amor para el ministerio de la divinidad. En Cristo están escondidos, dice la palabra de Dios, todos los tesoros y sabiduría y conocimiento. Esto nos anima, nos impulsa a buscar a Cristo, porque en Él están escondidas toda la sabiduría y todo el conocimiento. Tal como nosotros conocemos a Cristo, a la persona de Cristo, nuestro conocimiento y sabiduría se enriquece. Así que es importante conocer cómo Dios actúa, cómo Cristo actúa, su eficacia, la eficacia de Cristo. Los versículos 6 y 7 dice también, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. Y fijaros las palabras, arraigados, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nos habla de la importancia de permanecer en la fe, de andar en Cristo, de conocer a Cristo, reconociendo pues la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida y agradeciéndole, cómo no, las bendiciones que de Él recibimos, incluso en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las dudas. El hecho de acción de gracias que debemos de tener. ¿Y qué son acciones de gracia? Acciones de gracia son las que surgen de un corazón agradecido. Si no hay un corazón agradecido, no vamos a hacer acciones, pero acciones físicas, reales, ¿no?, de gracia hacia otros. Y reconociendo la sabiduría de Dios en todas esas áreas de nuestra vida. Como el apóstol Pablo, encontramos en Primera de Tesalonicenses cómo él nos estimula a tener una actitud de gratitud, de dar gracias. En Primera de Tesalonicenses encontramos los versículos, en el capítulo 5, encontramos estos versículos que probablemente los recordaréis. Versículo 16 al 18. Dice el apóstol, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, acciones de gracias, dar gracias a Dios en todo. No obstante, el apóstol Pablo tenía esa lucha en su carne. Y nosotros también tenemos esa lucha en nuestras carnes. Pero encontramos que nos habla de una plenitud. Los versículos siguientes, este capítulo 2 de Colosenses, versículos del 8 en adelante, nos habla de esa plenitud que podemos obtener en Cristo. La plenitud en Cristo dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Encontramos en estos 3 versículos que nos hablan de la plenitud de Cristo. Pablo les advierte de esas filosofías, de esas tradiciones humanas. Los versículos más adelante nos habla de esas tradiciones que les ataban a hacer una serie de ritos y normas. Que de esas filosofías que podemos recibir pueden desviar a los cristianos, a los creyentes, de la verdad que hay en Cristo. Mirad que nadie os engañe. Así que debemos de tener
como se nos menciona, los ojos abiertos y escudriñar, conocer la palabra, tener el conocimiento de Dios, la sabiduría de Cristo para discernir esas filosofías y tradiciones humanas. Destaca que en Cristo reside toda la plenitud de la deidad. Este versículo 9, ¿no? Porque en Él habita corporalmente, físicamente, la plenitud de la deidad. ¿Y esto qué implica? Pues que la naturaleza de Cristo es totalmente divina, que Él es Dios. La deidad se refiere pues a esa naturaleza de Dios. Y la plenitud nos habla que no falta nada. Nos sugiere que no falta absolutamente nada, que es pleno, lleno, completo. Es decir, Jesucristo, en Él reside completamente la esencia de la divinidad. No hay ninguna parte de su cuerpo, de un poro del cuerpo de Cristo, que no esté la divinidad, Dios mismo en Él. En carne y en espíritu, Dios está en la persona de Jesucristo, porque Él es Dios. En términos teológicos, esta declaración subraya pues que la encarnación de Jesucristo significa que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. En Él existe toda la plenitud de la deidad. Está presente de manera corporal. Esto resalta la creencia cristiana de esa divinidad. Los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Es, por tanto, completamente humano y completamente divino. Pablo, todo este mensaje del apóstol Pablo es para dejar muy claro que habían ciertas filosofías, ciertas herejías, resaltando que en Jesús no podía ser absolutamente Dios. Así que Él les advierte, en Jesús hay plena divinidad, completa divinidad. Pues, a pesar de las filosofías pues, y esas sutilezas y tradiciones humanas, esas astucias, esos ingenios, vosotros los creyentes estáis completos en Él. Que nadie os engañe, les dice. Si creéis que Cristo Jesús es Dios, que permanece la divinidad en Él, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si creéis esto, estaréis completamente completos en Él. Como mencionábamos la semana pasada, que el ejemplo del vaso, ¿no? Estar completos en Él. Teníamos el vaso, que no sé si se quedó por aquí. Bueno, que podíamos tenerlo en 3 posiciones. En la posición hacia arriba, en la posición inclinada o en la posición hacia abajo. ¿Cómo podía estar completo ese vaso? Ni más ni menos porque siempre teníamos esa posición, debíamos tener esa posición, mirar hacia arriba, mirar las cosas hacia arriba. Así podía estar completo nuestro vaso. Hay victoria en Cristo. Seguimos leyendo estos versículos, los versículos del 11 en adelante. Pablo emplea muy finamente la simbología de la circuncisión no carnal, sino una circuncisión espiritual. Y la simbología también del bautismo, como muerte al pecado con la resurrección de Jesucristo mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fijaros, dice aquí el apóstol Pablo, dice, en él también fuisteis, versículo 11 del capítulo 2,
en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no física, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y el otro ejemplo que da, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión era un rito físico practicado por el pueblo judío como señal del pacto entre Dios y Abraham. Pablo utiliza la idea de la circuncisión para hablar no de un acto físico que se llevaba a cabo, sino de un cambio espiritual en el corazón. Hay un texto que me encanta, que está me parece que es en Ezequiel, no sé si es capítulo 36, versículo 26, que habla de que os daré un cuerpo de carne, ¿no? Un corazón de carne. Ezequiel, no está por aquí Ezequiel, se nos ha perdido. Ezequiel, capítulo 36 me parece que es, 36, si os acordáis de memoria, 36, 26, ¿es ese? Sí. Os daré corazón nuevo, dice. La verdad que es muy hermoso este pasaje. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y además dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que está reflejando Pablo. ¿Sabéis de la circuncisión carnal? Como pueblo judío, todos debéis ser circuncidados. Pero yo no os hablo de esa circuncisión física. Os hablo de que vuestro corazón también necesita ser cortado, necesita ser circuncidado espiritualmente para recibir de Dios. Esa circuncisión espiritual se refiere a una transformación interna que ocurre en la vida de una persona cuando acepta a Jesús. Tenemos la posibilidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aceptar a Jesús cuando lo vemos en la cruz, muriendo por nosotros. Aceptar a Jesús porque Él ha pagado por nuestros pecados, ha cumplido el castigo que nosotros merecíamos. Así que esa circuncisión, en lugar de ser algo externo, la circuncisión espiritual implica un cambio interno en nuestros corazones, en nuestra vida. Un corazón de piedra para un corazón de carne. Un corazón sensible a las cosas de Dios. Un corazón que anhela las cosas espirituales, que necesita a Dios, que necesita encontrarse con Dios. De la manera, pues, el otro ejemplo es el del bautismo, que a veces lo hemos mencionado cuando bautizamos a las personas, hacemos el acto del bautismo. De la misma manera, el bautismo como muerte al pecado con la resurrección. El bautismo es un ritual cristiano que simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Al sumergirnos en el agua, se simboliza esa muerte espiritual, ese entierro del viejo hombre que nos habla la Escritura. Hay el viejo hombre que siempre está luchando ahí con el nuevo. El lobo que lucha. Tenemos dos tipos de lobos en nuestro interior. Uno bueno y otro malo. Así que hay un lobo que lucha y otro lobo que se defiende, aunque también lucha. ¿A cuál de los dos alimentamos? ¿Al lobo malo o al lobo bueno? Pero en nuestro interior existe ese
el viejo hombre que ahí está hasta que nos muramos. Así que sumergirnos al pecado, sumergirnos en agua, simboliza la muerte al pecado. Y emerger, salir del agua, simboliza la nueva vida en Cristo. En resumen, en este apartado, en estos textos, Pablo destaca la importancia de la transformación espiritual interna, simbolizada por la circuncisión espiritual y el bautismo que ocurre mediante la fe en el poder de Dios. El mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que nosotros podemos tener, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas que debéis saber. Ese mismo poder, el poder de resucitar un cuerpo muerto, es el mismo poder que nosotros tenemos y podemos tener. Así que nos gozamos en ello. La cruz, como el lugar de la cancelación de nuestros decretos, leyes, esas leyes de los 10 mandamientos que nos es imposible cumplir. Somos incapaces, no podemos cumplir con los 10 mandamientos de Dios. Como humanos no tenemos la fuerza, la capacidad de poder cumplir cada uno, todos los mandamientos. Por ello, en la cruz fue el lugar de esa cancelación de esas leyes, esos decretos de parte de Dios. Ellos nos declaraban culpables. La ley es el fiscal que constantemente nos está acusando. Es el fiscal que actúa acusándonos a cada uno de nosotros. Pero la victoria sobre principados y potestades se hace efectiva cuando son clavadas en el mismo madero que fue clavado Cristo Jesús. Allí, cada uno de esos decretos son totalmente cancelados y nosotros estamos liberados. Dice el texto, y vosotros, versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice así, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Ayer nos preguntábamos en el hogar, ¿cómo se dice? En la célula de hogar. Después de ver uno de los episodios de Chosen, pues, nos decíamos, ¿cómo que Jesús, que buscó a pescadores, el oficio de los pescadores y todo lo que eso implicaba, ¿no? Salvar peces y luego salvarás hombres, pues también nos decíamos, ¿por qué Jesús, en vez de ser su oficio de pescador, fue oficio de carpintero? ¿No? Y la verdad es que yo creo que, Juanjo, no teníamos ninguna respuesta. Pero al final llegamos a la conclusión. ¿Qué es lo que crucificó a Cristo? ¿Qué es lo que padeció Cristo al final de su vida? Un madero. Él trabajó la madera. Por 30 años estuvo trabajando la madera con su padre, seguramente. Y entonces, ni más ni menos que una cruz, un madero, fue donde se clavaron ahí cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros
malos hechos, pensamientos, ahí fueron clavados en un madero, un trozo de madera. ¿Y cuántas veces él, como carpintero, estaría pues usando esa madera, moldeando esa madera, clavando en esa madera? Y Cristo murió en una cruz, en un madero. Encontramos los versículos finales, firmes en la verdad de Cristo. Los versículos 16 en adelante nos hablan: por tanto, nadie os juzgue en comida ni bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente orgulloso, hinchado por su propia mente. Pablo insta a los creyentes a no ceder ante las prácticas legalistas que habían, recordando que las cosas terrenales son sombra de lo que ha de venir, como la observancia del Sabbat, del sábado, que no podían hacer absolutamente ningún tipo de trabajo ni esfuerzo para entrar al templo, sobre todo ahí en Jerusalén, cuando vemos la muralla de Jerusalén, pues hay unas fuentes para que la gente se lave las manos. 7 veces hay que lavarse las manos antes de poder acudir a lo que queda del templo de Jerusalén. Son ritos, que nadie os engañe con este tipo de legalismos. Algunas personas estaban aparentando humildad, dice, al adorar ni más ni menos que ángeles, en lugar de enfocarse en la adoración a Dios. Y esto podía entenderse como una forma de aparentar piedad o devoción, pero que en realidad estaban desviándose de la atención de la verdadera fuente de la salvación. Que nadie sea afectando humildad, haciendo culto a otros dioses. En este caso habla de ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Se refiere a aquellos que se involucraban en prácticas y doctrinas que no tenían una base sobre la verdad revelada, posiblemente a través de visiones o revelaciones. Indagando o queriendo conocer, a veces cosas que no vemos, que no veían, ¿no? Teniendo visiones. Y hoy día también encontramos a personas que Dios me ha dicho, o he tenido tal visión, o tal revelación. Dios me ha dicho lo que tú tienes que hacer. Y la respuesta es, pues a mí no me lo ha dicho, ¿no? Ya en aquel tiempo había este tipo de peligros que podemos tener. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice también la palabra de Dios. Pablo sugiere que estas personas están llenas de orgullo y arrogancia, confiando en sus propias ideas y pensamientos humanos, en lugar de someterse a la verdad revelada de Dios. No asiéndose de la cabeza. La cabeza se refiere ni más ni menos a Cristo. Así que Pablo está indicando que aquellos que se desvían de la enseñanza centrada en Cristo no están aferrándose a la fuente principal de la autoridad espiritual.
Y así va terminando el pasaje, el apóstol Pablo, haciendo esas advertencias que ya desde el principio advierte, ¿no? Que nadie os engañe con filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, que nadie os prive del premio, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propio orgullo, sino que lo que tenemos que hacer es asiéndonos, cogiéndonos, realmente buscando la cabeza en virtud de aquel que todo el cuerpo va nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos que crece en el crecimiento que da Dios. En virtud, pues, de ese cuerpo, aquí Pablo compara a la Iglesia a un cuerpo. La idea es que la Iglesia es un cuerpo que crece, que se fortalece a medida que está unida a Cristo, la cabeza, y es alimentada por ese crecimiento que proviene de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de formar parte del cuerpo de Cristo. Tenemos la opción de ser parte de la Iglesia y depende absolutamente de nosotros que queramos hacerlo. Depende de nosotros que queramos que Cristo sea la cabeza de nuestras vidas, de nuestra Iglesia. Y este capítulo acaba con una exhortación del apóstol. Una exhortación a vivir en plenitud de Cristo, a permanecer unidos en amor, evitando esos engaños y celebrando la victoria sobre el pecado y manteniéndonos firmes en la verdad, desechando las cosas carnales. Y esa es la exhortación que encontramos en este pasaje, en este capítulo 2. Así que Pablo sigue luchando, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo con vosotros, por vosotros. Y nosotros tenemos que seguir luchando. Que Dios nos ayude a que nuestras vidas sean vidas transformadas, que esa transformación nos lleve a tener una relación profunda con el Señor Jesús cada momento de nuestras vidas. Que Él nos bendiga.